haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es todo, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí esta segunda lectura. Señor, ten piedad de nosotros. Cantemos el pregón. A la que día Cristo se humilló. 3:41. Está escrito en el libro. ¿Lo tenemos? Pues, ok. Cristo se humilló a sí mismo. Cristo se humilló a sí mismo. Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez. Cristo se humilló a sí mismo. Cristo se humilló. Para esta ocasión, tomado según San Juan, capítulo 12, comenzando a leer en el verso número 12. Al día siguiente, un gran gentío que había llegado a la fiesta, al saber que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito montado en él, como estaba escrito: no temas, joven de Sión, mira que llega el Rey cabalgado en una cría de asnos. Esto no entendieron los discípulos en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de todo lo que había sucedido y era lo que estaba escrito acerca de él. Hasta aquí el Evangelio para... hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Regularmente tomamos la entrada triunfal, como llaman, ¿verdad? O la entrada a Jerusalén de Jesús como el significado del día, ¿verdad? Y las ramas así lo muestran. Los ramos de palma significan victoria. Ahora es interesante que esa victoria no se da sin el paso por la cruz, que es el centro de esa celebración de Semana Santa, en conjunto con ya la Pascua de la resurrección del Señor. El espíritu de la entrada a Jerusalén es un espíritu de regocijo, de alegría. Las esperanzas del pueblo se ven cumpliéndose. Esperanzas de liberación, esperanza de que Dios se acordó de su pueblo y de que Dios vendría, ¿verdad?, a su pueblo y enviaría a un Mesías, y en este caso identificaban a Jesús como el Mesías. La situación era que la clase de Mesías que ellos esperaban, ¿qué tipo de Mesías, vamos a poner mejor dicho, era la situación que pudiera estar en controversia? Fíjense que los discípulos no entendieron
como con todas estas cosas hicieron lo que él les dijo. Fueron y buscaron el burrito, le trajeron el burrito y vieron a la gente cómo estaba exaltada, cómo gritaban Hosana al hijo de David. Pero ellos como que veían, espérate, este va a ser el que nos va a liberar contra todo ese imperio romano. ¿Cómo va a ser que, ¿verdad? Entrando en un burrito, no tiene ejército, no tiene... ¿Cómo es que vamos a salir de este imperio romano? ¿Cómo es que Israel realmente va a ser liberado? Entonces la epístola de Pablo que me voy a centrar hoy es, ¿verdad?, algo que nos dice, ¿verdad?, que nos marca entonces ese camino en el cual él sí realmente va a ser el Mesías, pero no era el Mesías necesariamente esperado en aquel momento por los israelitas, ni tampoco por los discípulos. Después que pasa la crucifixión y resucita, entonces es que ellos vienen a entender, ¿verdad? Pero nosotros todavía también estamos buscando, ¿verdad?, esa comprensión y ese entendimiento. Pablo entonces nos dice en Filipenses: haya pues en vosotros esta misma actitud, este mismo sentir, o en otras palabras, esa misma espiritualidad. O sea, pongámonos de acuerdo o escuchen lo que les voy a decir para que tengamos un mejor sentido de cómo es, ¿verdad?, que Jesús es Mesías. ¿Cómo es que Él es Cristo, es el Señor? Jesús es el Cristo, el Señor, el ungido de Dios, ¿verdad? Y entonces nos dice, Él existía, ¿verdad? O era en forma de Dios, ¿verdad? Pero Él no consideró eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y ahí está la palabra del griego kenosis, que en español aquí se traduce como despojar, pero también se conoce como vaciamiento, ¿verdad? Y se vació de su divinidad para hacerse semejante a los hombres, ¿verdad? Eso es lo que sucede en ese momento de su muerte en la cruz. Y eso es lo que va pasando también en el camino de toda su vida hasta llegar en este momento a Jerusalén. Hallándose en forma de hombre, o sea, como uno de nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces podemos entender ahí cómo en la cruz se muestra, pero al mismo tiempo todavía se esconde ese amor de Dios. Ahí está el poder de Dios, pero a veces todavía hoy a nosotros se nos hace, ¿cómo podemos ver el poder de Dios en alguien que está muriendo? Porque para nosotros no nos hace lógica el que la muerte sea poderosa, y realmente lo es en Jesús. Y es que ahí está el amor de Dios reflejado y manifiesto. Dar su vida para salvarnos. Es así como Jesús es el Mesías. Por lo tanto, es como cuando nosotros cantamos ese cántico de la iglesia, ¿verdad? No es con espada ni con ejército. ¿Y qué es lo que dice después? ¿Más con qué? Con tu Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces uno dice, pues así es que tendremos victoria. Así es que el pueblo de Dios entrará en victoria. En esa misma expresión de Jesús, ¿verdad? Es por su amor que realmente demuestra la salvación, la liberación de Dios hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Por lo cual... Y la semana pasada dijimos un texto, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces ahí está encerrado. Y vemos al final como Pablo lo dice, parte de ese mismo sentir, de esa misma espiritual, es que sepamos que Dios lo exaltó a lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que en esta Cuaresma, o ya entrando a la Semana Santa, se nos ofrece una oportunidad para seguirnos reflexionando, ¿verdad?, sobre ese sentido, sobre esa misma espiritualidad que debemos tener todos como creyentes, ¿verdad?, alrededor de Jesucristo, centrado en su muerte y en su cruz. Tomar tiempo para reexaminar, reenfocar nuestras vidas. Creciendo en esa gracia de Dios, podemos profundizar sobre esas preguntas. ¿Qué sentido espiritual, qué sentido integral tiene mi vida en respuesta a esa pasión, a esa muerte y también a esa resurrección de Jesús? ¿Cómo en la pasión, en la muerte, en la resurrección se revela esa bondad, esa misericordia, esa generosidad de Dios? ¿Cómo se encarna eso en Jesucristo, ¿verdad?, dando su vida en la cruz por ti y por mí? ¿Y cómo responder a ese evento salvífico de Dios? Pablo a los filipenses nos revela el carácter de esa bondad, de esa misericordia y de esa generosidad entrelazada con el amor incondicional de Dios encarnado en Cristo. La fidelidad, la obediencia, la entrega total, el vaciamiento que llamamos ahorita de Jesús, revela ese amor incondicional, ese amor redentor manifiesto por nosotros para perdonarnos, para reconciliarnos con Dios, para estar en paz para con Dios. Y en esa paz invitarnos a estar en paz unos con los otros y en paz con la creación de Dios, para vivir esa salvación, esa vida abundante, como diría el Evangelio según San Juan, o la vida eterna que ya Dios dispone para con nosotros en el amado, en su Hijo amado. La lectura de San Pablo a los filipenses adelanta pues ese momento de Jesús muriendo en la cruz del Calvario, y que en efecto el apóstol llama despojo, vaciamiento de la plena divinidad para asumir la plena humanidad. Jesús ahí se está haciendo uno con nosotros, se está haciendo uno con nuestras debilidades, con nuestras vulnerabilidades, con nuestras encerronas. Jesús siente lo que nosotros sentimos en muchas ocasiones. En la muerte de Jesús, en la cruz, se hace Él el centro el evento o del centro de la historia de la salvación, cargando, llevando sobre sí la cruz. Jesús asume la limitación natural de la existencia humana hasta el punto de morir. Una cosa es el ser de Dios y otra cosa es la existencia humana. La existencia humana sabemos que es limitada, es finita. Llega un momento en que tú y yo vamos a encontrar la muerte, ¿verdad? Así que Jesús asume esa existencia, esa limitación humana, identificándose totalmente contigo y conmigo. San Pablo, y especialmente con los sufrientes en el mundo, con los más vulnerables del mundo, con el pobre, con el desamparado, con el marginado, con el oprimido. San Pablo, por parte del entendimiento de que la cruz era un instrumento de bajeza humana, era un instrumento de tortura, y tras el juicio y la sentencia de una condena, era una muerte violenta, cruel, vergonzosa por algún enemigo o alguien que era un insurrecto,
o alguien que era un criminal. Y por eso vemos que en la cruz está rodeado ¿de qué? De dos criminales, ¿verdad? La cruz era la sentencia para alguien malvado o alguien que estuviera tratando de ser sedicioso o de tumbar el gobierno de turno. Ahora bien, Jesús convierte y transforma y hace de ese instrumento de tortura, la cruz, en un instrumento de redención, pues desde allí Él nos salva. Lo que era vergüenza, lo que era tortura, Jesús lo hace un instrumento de salvación. Y hoy nosotros cantamos, ¿verdad? Ese cántico, ¿verdad? De la cruz, ¿verdad? En la cruz, do primero vi la luz, ¿verdad? Y exaltamos esa cruz, alzamos la cruz como la bandera, ¿verdad? De esa salvación y ese amor de Dios reflejado en Cristo. Se afirma en Hebreos 4:5, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno, refiriéndose a Cristo en esa carta de Hebreos, uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces ahí está la parte, ¿verdad? Jesús asume nuestra existencia, nuestra humanidad, y nos salva, pues muere sin pecado. Y eso Dios lo cuenta para nuestra redención, la tuya y la mía, ¿verdad? Así que por amor se entrega en la cruz para perdonar nuestros pecados. Dios lo cuenta como justicia nuestra, ¿verdad? Así al decir de San Pablo en la segunda carta a Corintios 5:21, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que la justicia de Jesús es la que está puesta por nosotros en la cruz, ¿verdad? Nosotros somos los que deberíamos de haber sido crucificados por causa de nuestros pecados, ¿verdad? Nuestras encerronas, nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Nuestros ensimismamientos a veces, ¿verdad? O el dejarnos llevar por las tentaciones, ¿verdad? Del mal. Pero Jesús toma nuestro lugar, el tuyo y el mío, el de la humanidad, ¿verdad? En primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que discutíamos allá, Ramón, hace un tiempito atrás, ¿verdad? En cuanto a la salvación, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios en su amor ha provisto a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo en el amor de Dios se entregó para perdonarnos y liberarnos. Tú puedes decidir cualquier cosa. Es más, y cuando tú decides por Cristo, lo decides porque la gracia de Dios ha sido manifiesta primera, o como nos dice aquí, como está escrito aquí en esta epístola de primera de Juan, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó primero. Entonces podemos ser libres para crecer en ese amor de Dios, amándole sobre todas las cosas y amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Eso lo podemos hacer porque Cristo en su amor lo hizo primero por nosotros, porque Dios lo hizo en Cristo por nosotros. El doctor Martín Lutero comparaba esa relación con Jesucristo, ¿verdad? O esto que sucede en la cruz, como un matrimonio, ¿verdad? Jesucristo sería el novio o el esposo, ¿verdad? Que se casa por amor y se entrega por amor, ¿verdad?
Y nosotros seríamos como la esposa, y en este caso una esposa infiel o pecadora, ¿verdad? Pero él sigue, él hace ese compromiso de amor, ¿verdad? Como muchas veces pasó también en Israel. Ellos eran el pueblo de Dios y estaban llamados a vivir en ese pacto con Dios. Un matrimonio es un pacto, ¿verdad? De amor y fidelidad, decimos nosotros, ¿verdad? Y Dios siempre fue fiel al pacto. El pueblo en muchas ocasiones se olvidó de Dios, se le dio la espalda a Dios, no tuvo ese compromiso de fidelidad para con Dios. Pues Lutero está diciendo, Jesús hace eso por nosotros. Lo que Dios hizo con Israel, Jesús hace eso por nosotros. Y entonces nos libera de esos engreimientos, de esos ensimismamientos, de esas encerronas, de esos pecados o de esas idolatrías. A veces no sucede eso cuando uno dice, pero si Dios, si yo te sirvo tanto, o si yo vengo tanto a la iglesia, o si yo estoy... olvídate, sigan por ahí pensando, ¿verdad? En otras cosas, que a veces, ¿por qué me pasa esto a mí? No estaremos siendo engreídos nosotros, ¿verdad? Y en vez de tener esa espiritualidad de serenidad, de reflexionar, de meditar y de esperar en Dios, ¿verdad? A veces que le faltamos el respeto a Dios, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Porque queremos que las cosas salgan a mi manera. Y si tú me amas, tienes que resolverme a mi forma. No, así no es, ¿verdad? Que es que no creemos nosotros, ¿verdad? A veces nos pasa, ¿verdad? Es por eso que al decir de Juan también, en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la gracia y el amor de Dios encarnado en Jesucristo, el de la cruz, el de la muerte en la cruz, todavía sigue teniendo efecto en nosotros. En ese perdón que Dios nos da, en esa limpieza, en esa purificación que Dios sigue obrando en nosotros, en Cristo Jesús, por la palabra, por el Evangelio, por su Espíritu Santo, y nos acompañamos unos a los otros como comunidad de fe para así perseverar, ¿verdad?, en esa gracia y ser fiel y obediente como lo fue Jesús hasta la cruz. No hay ninguno justo, sin embargo, la bondad, la misericordia, la generosidad se nos revela en Jesucristo, quien es fiel a Dios, en su perdón y su aceptación completa. Nosotros conscientes de ese amor inmerecido, podemos sentir temor, miedo, resentimiento o culpa. Mas sin embargo, el amor, la cruz de Jesús sigue esperando que profundicemos para encontrar el mismo sentir o la misma espiritualidad que esperaba Pablo, para saber que en la cruz se cancela la deuda para con Dios, o nuestra deuda para con Dios. Jesucristo es el abogado, Él se hace justicia nuestra, pues en su muerte como justo nos es contada, como nos paga por nosotros lo que debíamos de haber pagado nosotros. Lutero llama a eso un feliz intercambio. Por la gracia salvadora, el amor redentor de Dios, el cristiano es hombre libre, señor de todo, sometido a nadie. Es decir, que Dios nos libera del todo, pero liberándonos en su amor y viviendo en su amor. Lutero añade esta otra parte: es don de la misma gracia, ese don de la misma gracia y amor
en ese mismo don de la gracia y del amor, el cristiano es siervo al servicio de todo y a todos sometidos. Cuando nosotros realmente vivimos el amor de Dios a la luz de Cristo, pues entonces nos damos en amor a nuestros pueblos. Somos libres para amar y amando nos entregamos a compartir la vida que Dios nos ha dado con nuestros prójimos. Y por eso, las dos, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a nosotros mismos. Son dos mandamientos hechos uno, o son dos mandamientos distinguibles, pero inseparables. Y eso es bien importante para nuestra fe, nuestra identificación, o el mismo sentir o la espiritualidad de la cual hablaba Pablo ahora en esta Semana Santa, reenfocarla. Las palabras se quedan cortas. De la misma manera, no hay manera que podamos pagar el costo de esa entrega amorosa de su muerte en la cruz. Solo queda que el consuelo que nos da el mismo apóstol en la lectura de Filipenses. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en lo que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. En todo momento, hermanos, en especial en el momento de la Cuaresma, podemos dedicar tiempo para doblar rodillas, para confesar el nombre de Jesucristo como nuestro Señor, para la gloria de Dios Padre. Hagamos entonces de la Semana Santa un momento en nuestra historia para compenetrarnos con ese amor incondicional, redentor, y que crezca en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestra vida entera el compartir de esa libertad en Cristo para amar. Asumir nuestra vocación de amor a nuestros prójimos y crecer en esa fidelidad y obediencia de servicios, y nosotros entonces ser los bondadosos, los misericordiosos, los generosos de Dios, porque Dios nos coloca en su santidad para así hacerlo y así estar en paz con nuestros prójimos y con nuestra creación. Es el amor que sirvamos a la causa de la justicia, siendo voz para los que no tienen voz, intercediendo por los discriminados, por los marginados, por los oprimidos. Este amor que nos lleva a estar del lado de todos aquellos que tratan de suprimir a su prójimo, o hacerlo menos, o menoscabar sus derechos civiles o derechos humanos. El amor de Dios que nos lleva a luchar por la paz, y eso es luchar por la eliminación de la pobreza en el mundo, por la eliminación de la corrupción, la mentira, la violencia, que no haya más abusos y maltratos, que no haya pretensiones de supremacía o de autoritarismo o de paramilitarismo, ¿verdad? Como existe en muchos lugares en el día de hoy. Y que tampoco haya resurrecciones o sediciones maliciosas o violentas, ¿verdad? Como las que hemos visto también. Al decir de Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien a su tiempo. Si no nos cansamos, dice Pablo en Gálatas, vamos a cegar. A veces uno lucha y no se da, pero si tú luchas por el bien que Dios te ha revelado, por el amor que Dios te ha dado, por la paz en la cual Dios te hace instrumento, llegará el día que cegarás. Y si no ciegas tú,
y te toca irte de este mundo, la generación detrás de sí que ha visto tu testimonio seguirá el mismo camino en Cristo Jesús, hasta que un día llegue a cegar, a cosecharse ese bien que hemos sembrado en nuestras vidas. Así que entonces dice Pablo en el verso 10, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y Pablo empieza en la casa, empezando por los de la casa, pero también yendo a los que están sufriendo en el mundo o están en agonía del mundo. Y así somos pequeños Cristos para ellos. Romanos 12, 21, no seas vencido por el mal. El Viernes Santo vamos a tener unas imágenes aquí, no se lo pierdan, de los que puedan venir, vamos a tener unas imágenes aquí de cómo está el mundo en muchos renglones, y vamos a tener esas imágenes y las vamos a colocar en la cruz de madera y las vamos a tener aquí por un cuanto tiempito para recordar, ¿verdad?, cómo está la situación en el mundo. Pero Pablo nos dice a los romanos en capítulo 12, 21, no seas vencido por el mal. Aunque uno vea el mal, no nos vamos a dejar vencer por el mal, ¿verdad?, sino vence con el bien el mal. En el amor de Dios podemos hacer el bien y vencer al mal. Si encarnando en el amor Jesús demostró vencer el pecado, el mal y la muerte, entonces nosotros podemos confiar, como dice San Pablo, en todas las cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.